¿Qué tal? Muy buen día. Soy el doctor David Garita y el día de hoy vamos a hablar sobre la pregunta: ¿por qué persiste mi problema de hombro? Muy bien, para responder esta pregunta hay que tomar en cuenta varios factores. Número uno es el estilo de vida. ¿Y a qué me refiero eso? Si son personas que se la pasan todo el día, vamos a pensar, trabajando en esta posición, o están en el celular, o se ponen a ver televisión de tal manera que están todos inclinados, eso está contribuyendo a lo que es una alteración biomecánica. En otras palabras, es una desviación en columna que puede estar ejerciendo tanto un compromiso radicular hacia los nervios o un compromiso vascular. ¿Ok? Ahorita vamos a explicarles qué es eso. Número dos, si son personas que se desvelan con frecuencia, hay que tomar en cuenta que el cuerpo necesita del descanso reparador. ¿Qué significa eso? Que durante la noche es que inicia el proceso de la reparación, que se encarga principalmente de lo que es el área parasimpática. Entonces sí necesitamos conciliar el sueño adecuadamente. Número 3, si tenemos vicios. ¿Qué son esos vicios? Si acostumbramos a estar tomando, a estar fumando, etcétera, todo eso se va al torrente sanguíneo. Y recuerden que por medio de la sangre es como nuestro cuerpo se repara. Punto. Y me van a decir, bueno, pero el hombro, y hablando de, por ejemplo, el manguito rotador o la bursa o el pinchamiento, o el cartílago que se encuentra degradado, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, recuerden que todas las articulaciones reciben sus nutrientes a través del buen movimiento articular, número uno, y número dos, llega a través de lo que es el líquido sinovial, que no es otra cosa nada más que sangre ultrafiltrada, y así es como la articulación se mantiene íntegra. Y después, número 3, hay que pensar en todo lo que comemos, ¿ok? Si somos muy desordenados en cuanto a lo que nos alimentamos, o sea, consumimos cantidades excesivas de azúcar, y no solamente me refiero al azúcar en grano como la conocen, sino a través de la fruta o a través de los granos o carbohidratos simples o los subproductos de ellos. Eso también va a generar algún problema. Si estamos consumiendo mucho lo que son los aceites vegetales, o sea, ¿cuáles son esos? Pues los de soya, los de canola, los de maíz y todos esos otros que son comercialmente y que abundan en la industria restaurantera o que abundan en ciertas casas, porque no tienen noción de que hay una diferencia muy importante y en cuanto al beneficio nutricional que nos aporta. Eso también está contribuyendo. No se digan los endulzantes artificiales, no se digan los colorantes artificiales, no se digan los pesticidas para todos esos productos que no son orgánicos. Esa es la razón. Recuerden que la madre naturaleza nos da todo lo esencial para mantenernos en las condiciones óptimas de salud. Bueno, entonces, si ustedes se han atendido su problema del hombro y lo único que ha hecho su doctor es observar única y exclusivamente al hombro sin tomar en cuenta la biomecánica de la columna, entonces es como tratar de ver un paisaje a través de un microscopio. No van a poder resolver si no lo ven integralmente al problema. Entonces, número uno, hay que recordar, el cerebro a través de la médula espinal coordina y controla todo lo que pasa en el cuerpo. Entonces salen una red de nervios que van hacia los brazos y coordinan y controlan todo lo que sucede en el brazo. Entonces, si estamos hablando de un problema del túnel carpiano, hay que irnos hacia atrás. Si estamos hablando de un problema del codo, hay que irse hasta atrás. Si estamos hablando de un problema del hombro, hay que irse hacia atrás. Ahora, por lo general, todos esos pacientes presentan o una desviación de columna para un lado o para el otro, o cuando los vemos de perfil, están así. Entonces, todo eso está contribuyendo. Y entonces, ustedes pueden hacer una prueba muy sencilla. Y vamos a pensar en el simple hecho de respirar. Es muy diferente respirar y hacer esto
agachar toda la cabeza y respirar. Van a sentir que ingresan menos oxígeno. Y el oxígeno, recuerden, anatómicamente hablando, tenemos lo que es la carótida interna y externa. La interna va hacia lo que es a la parte intracraneal y la externa va hacia lo que es la cara. En la bifurcación tenemos lo que es el cuerpo de la carótida y el seno de la carótida. Uno es para medir, son dos sensores, vamos a hablar de ellos, son dos sensores que uno va a estar midiendo lo que es la presión arterial y la otra va a estar midiendo los niveles de dióxido de carbono. Entonces, ¿qué significa eso? Que el cerebro está constantemente autorregulando eso. Y en segunda mano tenemos que pensar, a ver, entonces puede ser que mi presión alta esté relacionada con alguna alteración biomecánica en el cual mi cuerpo está perdiendo la capacidad de interpretar adecuadamente los niveles de oxígeno que debe de existir en sangre o la presión. Definitivamente, o sea, esto puede estar ligado a a sus arritmias, a sus taquicardias, y por eso es que comúnmente aquí es donde se checa la presión sanguínea, lo sabemos, ¿verdad? Entonces, esa es la razón. Entonces, tienen que atender la biomecánica. Váyanse siempre detrás del talón. Recuerden, el síntoma es solamente una manifestación de algo que está sucediendo. No te sirve tomar algún analgésico o algún antiinflamatorio sin atender la raíz causal del problema, porque aparte sabemos y conocemos y está comprobado científicamente que esos medicamentos lo que hacen es inhiben o bloquean a la capacidad del cuerpo de repararse por sí mismo. Simplemente pregúntense por qué se llaman anti, porque lo que hace es inhibir o bloquear el propio proceso enzimático del organismo. Los invito a que nos visiten, aclaren todas sus dudas y con gusto podemos ayudarles a resolver sus problemas. Y recuerden una cosa, el estado natural del ser humano es salud. Cualquier desviación es anormal. Gracias.